Segunda de Samuel 15, 19 al 22, dice así. El rey se dirigió a Itai el gitita. ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos, y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itai respondió al rey, tan cierto como que el Señor vive, y tan cierto como que mi señor el rey vive, le aseguro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó David, ven con nosotros. Así que Itai el gitita marchó con todos los hombres de David y con la familia que lo acompañaban. Este contexto de la palabra de Dios describe un momento crítico y doloroso en la vida del rey David. Ocurre en la rebelión de Absalón, que era un hijo de David. Absalón había ganado el favor del pueblo de Israel y organizó una conspiración para quitarle el trono a su propio padre y finalmente se proclama rey de Hebrón. Como resultado, David tiene que huir de Jerusalén para poder salvar su vida. Y David está saliendo de Jerusalén con una derrota aparente. No está saliendo como rey victorioso, sino como un rey quebrantado y perseguido. Pero va acompañado de algunos fieles. Pero entre ellos aparece este personaje clave en la palabra de hoy. ¿Y quién es él? Itai, el gitita. Era un hombre extranjero de Gat, ciudad filistea. Probablemente no era seguidor de David, probablemente no había crecido escuchando al Dios de Israel. No tenía historia larga con el rey David. Pues humanamente no tenía ninguna razón para irse con el rey David porque este estaba saliendo en derrota. Entonces no es lógico que este hombre diga, yo me voy a unir a ti en el momento que te estás yendo en derrota, no en el momento que estás en el apogeo de la victoria. Pues eso no era algo común. Y David le dice, ¿para qué te vas a venir con nosotros? En otras palabras, ¿para qué vas a sufrir? Si ni siquiera yo sé para dónde voy, ¿qué estás haciendo? Pero Itai responde de una manera impresionante. Dice, viva el rey, y donde esté mi señor el rey, ahí estará su siervo, ya sea para vivir o ya sea para morir. Esto no es una lealtad normal, esto es una lealtad de pacto. Y yo lo he llamado una fidelidad inquebrantable. Y así se llama la palabra de hoy. Una fidelidad inquebrantable. Pero vamos a hacer una pausa a la historia de Itai y de David. Porque yo no voy a hablar de la fidelidad inquebrantable de Dios, porque esa está garantizada. Es la nuestra la que constantemente está puesta a prueba. Y en muchas veces está en juego. Y nos toca, como hijos de Dios, ser fieles inquebrantablemente. Vamos a leer lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es ¿qué? Su fidelidad. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la fidelidad de Dios está garantizada. Este pasaje nace en un contexto difícil nuevamente del pueblo de Israel, atravesando ruina, dolor y llevando la consecuencia de su desobediencia. Así que en medio del caos el profeta declara una verdad para que el pueblo no se olvidara. Dios sigue siendo fiel. Así que yo no sé qué puedes estar atravesando tú hoy, pero te voy a recordar que Dios sigue siendo fiel. Porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que nos dice es el gran amor del Señor nunca se acaba. Entonces eso quiere decir que el amor de Dios no depende de mi comportamiento. Porque si el amor de Dios dependiera de mi comportamiento, muchas veces no recibiéramos el amor de Dios. Porque muchas veces no somos recíprocos con lo que el Señor ya hizo por nosotros.
Entonces, el amor de Él nunca se acaba, no es cambiante. Pase lo que pase, Él sigue amándonos. Pero hay otra cosa interesante que nos dice este verso. Su compasión jamás se agota. Pues esto revela el corazón de misericordia de nuestro Dios. No se cansa de perdonarnos, no se cansa de restaurarnos, no se cansa de extendernos el amor, sino que siempre está ahí. Su gracia nos alcanza una y otra vez. Pero después viene la frase, cada mañana se renueva su bondad, y eso me gusta mucho, porque es una profunda esperanza que podemos tener. Significa, no importa cuál duro haya sido el ayer, hoy Dios comienza algo nuevo. No importa lo que tú hayas hecho ayer, hoy Dios comienza algo nuevo. No importa lo que hayas perdido ayer, hoy Dios comienza algo nuevo. Y por eso cada mañana se renuevan sus bondades. Pero termina diciendo una declaración muy grande, es su fidelidad. Quiere decir que no es pequeña, que no es parcial, sino que es inmensa e inquebrantable. Por eso Dios no falla sus promesas, Dios no nos abandona, y aunque nosotros podemos estar en un entorno, en muchos casos, de olvidarnos del Señor, Él sigue siendo fiel. Dicho esto, ya estamos claros que la fidelidad de Dios es inquebrantable. No importa lo que yo haga, Él me sigue amando, Él sigue extendiendo su amor y su gracia. Pero ahora sí vamos a regresar a la historia. Para el rey David es un momento cargado de dolor, porque está siendo traicionado nada más y nada menos que por su hijo. Y ha perdido momentáneamente el control del reino. Está saliendo humillado. Pero en medio de esto aparece este hombre para mostrar fidelidad. Prefirió quedarse con él, que era un rey que se estaba yendo, que quedarse con Absalón, que era el rey que estaba usurpando el trono. Pero era el que iba a mandar. Y muchas veces nosotros, bueno, no nosotros, la gente del mundo, dice, ponme donde hay. Donde hay, ahí ponme. Entonces este hombre podía decir, este es el rey que está surgiendo. Yo me voy a poner a su servicio. Ya David pasó su tiempo. Pero ahí hay una muestra de fidelidad. Y yo quiero hoy que nosotros como hijos de Dios salgamos de este lugar convencidos de lo que tenemos que hacer para ser fieles a Dios. Por eso le voy a desarrollar y quiero que me acompañen a 4 puntos de la fidelidad. Lo primero, la fidelidad, dile que está a tu lado, no depende del tiempo, sino del corazón. Lo voy a repetir, la fidelidad de Dios no depende del tiempo, sino del corazón. Hay una historia de un soldado recién llegado, está en una guerra, pero un comandante nota que muchos veteranos del batallón retroceden cuando comienza el ataque. Pero este soldado nuevo permanece en la pelea, en la lucha, y apenas acaba de llegar hace unos días, pero está firme en su posición. Entonces el comandante le pregunta, ¿por qué tú no huiste como los demás? Porque esta gente son veteranos de guerra, y si ellos están huyendo es porque saben que posiblemente van a perder la batalla. ¿Por qué tú no te fuiste igual que ellos? Y la respuesta que le dio el soldado fue, porque yo no me uní a este batallón por costumbre, yo me uní a este batallón por mi convicción. Y nosotros como cristianos debemos saber que no es el tiempo que tú tengas en la iglesia, sino que tú tengas un corazón de convicción de serle fiel a Dios. Por eso es que muchas veces erramos, porque creemos que los tantos años en la iglesia nos da derecho, y no es así. Debemos permanecer siendo fiel. Y aquí en la iglesia podemos ver muchos ejemplos claros de que venimos o que le servimos al Señor por costumbre, pero muchas veces no por convicción. Hay una expresión que yo aprendí hace tiempo, cuando estábamos allá en Venezuela, que decía, muchos están comprometidos con la obra del Señor. Muchos están comprometidos con la obra del Señor, pero algunos pocos están comprometidos con el Señor de la obra. Y eso me pareció muy interesante,
Porque no es lo mismo estar comprometido con la obra del Señor que con el Señor de la obra. Y puedo citar muchos ejemplos, pero gracias a Dios, dile que está a tu lado, eso no sucede en esta iglesia, dile, eso no sucede en esta iglesia. Eso es que el pastor lo ha visto en otras iglesias. Podemos tener, por ejemplo, nuestro grupo de amistad. Somos líderes, nos toca preparar el tema, preparamos el tema, estamos bien, pero muchas veces lo que predicamos no lo hacemos. Podemos hablar bonito, podemos traer pantalla, computadora, punto 1, punto 2, aquí ustedes se dividen en grupos, vamos a hacer aquí una historia de lo que estamos aprendiendo, pero cuando nos toca vivir lo que estamos predicando no lo hacemos. Entonces estamos en la obra del Señor, pero no le estamos sirviendo al Señor de la obra. A alguien le toca llevar el compartir y son los primeros que llegan tempranito. Pero cuando no le toca compartir, llegan cuando ya ha comenzado el grupo. Si nos vamos a la iglesia, muchos sirven en diferentes áreas. En el área de adoración, de iglekit, de audio, en general. Y el día que les toca servir, llegan a tiempo, bien bonitos, afeitaditos, chulos. Pero el día que no les toca servir, agarran lo primero que se ponen, o vienen con barba, o llegan tarde, y hasta en muchos casos no vienen a la iglesia. Pero recuerde que eso no sucede aquí. No vienen a la iglesia porque como a mí no me toca servir hoy, pues yo me agarro el día. Pero el día que me toca servir sí estoy a tiempo. Entonces, no nos hemos dado cuenta, estamos sirviendo la obra del Señor. Pero cuando yo le sirvo al Señor de la obra, todos los días que yo venga a la iglesia tiene que ser la misma actitud, llegar temprano, llegar afeitadito, con corazón de adorar, de llegar a tiempo y de decir yo quiero estar ahí porque le voy a servir al Señor. Entonces no quiere decir que por mucho tiempo que yo venga a la iglesia, no, se trata de un corazón que esté dispuesto a servir al Señor. ¿Qué diferencia podemos tener nosotros con la gente del mundo? Si nos comportamos muchas veces de la misma manera. Yo sé que hay algunos que avanzan rápido, yo sé que hay algunos que avanzan un poco más lento, pero también sé que hay algunos que sencillamente no quieren avanzar. Y eso muestra mi corazón todavía no se ha alineado a la fidelidad de Dios. No de una iglesia, no de un pastor, no de un ministerio, sino al Señor. Porque cuando yo entiendo, yo le soy fiel a Dios, yo tengo que alinearme a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, debemos seguir avanzando. ¿Recuerdan lo que dice Lucas 16:10? Si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Si tú no eres fiel en lo poco que el Señor te ha dado, en lo poco que tienes en el grupo de amistad, en lo poco que tú tienes en la iglesia, en lo poco que tú tienes financieramente, si tú no eres fiel en lo poco, Dios no te va a poner en lo mucho. No, cuando yo tenga, yo creo que eso ya yo le he dicho bastantes veces, cuando yo sea Grandes Ligas, yo voy a servir al Señor. Nunca llegué a ser Grandes Ligas. Pero mi corazón está aberrado, yo le tengo que ser fiel al Señor en lo pequeño, en lo poco, ahora, con lo que tengo, para que Él me pueda poner en lo mucho. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que te honra, Dios es el que te promueve en cada área de tu vida, pero hay que ser fiel en lo poco. Segundo punto, la fidelidad verdadera se prueba en la crisis. Podemos leer la historia de Job. Pasó un momento muy difícil en su vida, pero declaró, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando tenía mucho, cuando tenía poco, siguió alabando al Señor. Pero podemos ver a un Pedro que caminó con el Señor y lo negó 3 veces. En medio de la crisis, cuando tomaron al Señor, cuando iban a empezar a darle látigo, a castigarlo, Pedro lo negó 3 veces. Ese mismo Pedro que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo en ti encontraremos palabra de vida eterna. Tú eres lo máximo, Señor, pero en el momento de la crisis, lo negó. Entonces nuestra fidelidad es probada cuando no todo es fácil. Era más fácil seguir a Absalón que seguir a David. Ahí se revela el corazón de quién es fiel. Hay personas que dejan de congregarse cuando tienen problemas.
Hay personas que dejan de congregarse porque dicen, yo tengo que resolver lo mío, no tengo tiempo para Dios. Y hay gente que solamente busca de Dios cuando tiene necesidad. Y parece que cuando Dios le resuelve la necesidad, le dice, bueno, Dios, ya resolviste, vamos a ponerte en pausa, sigo en lo mío. Si necesito nuevamente de ti, pues aquí estaré como un fiel obrero de tu obra. Entonces, en medio de la crisis, el corazón se revela. Y es donde tú tienes que levantarte en fe, porque la fe no la va a destruir la prueba. La prueba va a revelar tu corazón. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba en cama, teníamos todas las excusas y pretextos para no servir al Señor. Señor, mi esposa te sirve, nosotros te servimos, somos líderes, somos pastores, mi esposa tiene 3 años enferma, con la cara así inflamada, no escucha, no ve, está mal, está a punto de morirse. Señor, yo no te quiero servir más, porque me has demostrado que te estoy sirviendo y que todo está mal. Yo tenía la carta abierta para poder haber dicho eso, pero no. Al contrario, mi esposa me decía, inyéctame, esteroides, aunque aguante el dolor 10 horas, pero yo quiero ir a servir. Yo quiero estar ahí, yo quiero hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero la crisis muchas veces revela tu corazón. Y por eso que el enemigo dice, si yo le mando un par de problemas a este seguro que se va a ir de la iglesia o va a dejar de asistir. Y con 2 o 3 domingos que dejaste de asistir, que dejaste de buscar de Dios, que dejaste de adorar, comienza a levantarse algo que se llama carne. Y la carne comienza a dirigir tus pasos, las emociones. Y cuando vienes a ver, te saliste del propósito de Dios. ¿Dónde comenzó todo? En un corazón que en medio de la crisis no se mantuvo fiel. Punto número 3. La fidelidad implica identidad. Si nosotros no sabemos dónde estamos parados, yo no voy a ser fiel. Si a usted lo mandan a hacer una propaganda de la Coca-Cola, usted no va a decir, la Pepsi-Cola es mejor. Yo estoy aquí haciendo una propaganda de la Coca-Cola, pero a mí realmente me gusta la Pepsi-Cola. La Pepsi-Cola tiene un mejor sabor, pero la Coca-Cola puede ser que, si tú estás en la Coca-Cola, tú tienes que tener una identidad con lo que tú estás hablando para que puedas decir, y el que está allá de aquel lado, creerte un poquito lo que tú estás hablando. Porque si no, el que te escucha dice, ¿qué compro, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola? ¿De quién era esta propaganda? Entonces resulta que para ser fiel, tú tienes que tener identidad. Tú tienes que saber quién tú eres en el Señor. Tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios, porque la identidad te ayuda a ser fiel. Te mantiene fiel. Hay una historia muy interesante que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Ruth. Y resulta que había una familia, estaba Noemí, su esposo y sus 2 hijos. Y muere el esposo, pero quedan estos 2 hijos. Y se casaron con unas mujeres moabitas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth. Y eso fue después de unos 10 años más o menos. Yo no sé qué carrizo había pasado en esa familia, pero los hijos también se mueren. Entonces quedó Noemí con sus 2 nueras. Y viene ella y le dice, mira, ya lo que nos unía ya no están, pues ya mis hijos se murieron. Ustedes no tienen que estar aquí conmigo. Pueden regresar al lugar de donde ustedes son. Y que su lealtad y que el amor que mostraron conmigo, pues que el Señor los exprese con ustedes. Pero tienen luz verde para irse. Orfa dice, sí, está bien, yo me voy, y agarró su cachachá y se fue. Pero Ruth se quedó con un corazón sincero, con un corazón fiel. Y por eso quiero que leamos, mejor dicho, este versículo 16 del capítulo 1 de Ruth, porque es clave para lo que viene más adelante. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces fíjense, la fidelidad de Ruth cambió la vida de esta mujer. A Ruth Dios le entrega un nuevo hombre en esa ciudad. Si ella se hubiese ido, no conoce a vos. Pero el corazón de fidelidad hacia Noemí permitió de que el propósito de Dios se cumpliera y le presentó a vos.
Pero también el corazón de Noemí, de fidelidad hacia sus nueras, permitió de que ella también recibiera nuevamente los recursos, porque había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, no tenía nada. Tanto que ella regresa y se pone el nombre de Mara, que significa amargura. Noemí estaba amargada, había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Y le quedaron las nueras, nada más y nada menos. Entonces fíjense que cuando hay fidelidad a la identidad que tú tienes, eso va a traer bendición. Todo sucedió por corazones que se mantuvieron siendo fiel. Aunque Noemí tenía un corazón perdido, un corazón amargado, vino la transformación y vino el plan de Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Ittai en el primer versículo que leímos a David? Tan cierto como el rey vive y tan cierto como que mi señor y el rey vive, le aseguro que para vida o para muerte, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Lo mismo que dijo Ruth, donde quiera que tú vayas, yo iré, tu Dios será mi Dios. E Ittai le dijo lo mismo, donde quiera que tú vayas, yo también voy a ir. Y aunque me maten o esté vivo, yo voy a adorar al Dios de Israel. Quiere decir que había una identidad. Si nosotros no tenemos identidad de quiénes somos, difícilmente vamos a tener corazón de fidelidad. A veces leemos la palabra de Dios y no la entendemos a profundidad, pero este hombre era filisteo. ¿Recuerdas de dónde vienen los filisteos? ¿O de dónde viene el gigante Goliat? De filisteo, era un filisteo. David se había enfrentado a él y este hombre venía de ahí y dijo, yo prefiero ser fiel. Yo prefiero ser fiel porque yo sé que ese es un Dios verdadero. Entonces tu pasado, dile que está a tu lado, tu pasado no define tu identidad. Tu decisión sí. Dile, tu decisión sí. Tú tienes que decirte a ti mismo, yo hoy decido ser fiel a Dios porque yo soy un hijo de Dios. Porque muchas veces decimos, es que a mí me criaron así, a mí me dijeron así, a mí me dan permiso de hacer esto, yo hago lo otro. Y nuestra identidad no permite que nosotros realmente seamos fieles a Dios. Porque somos como la última canción, Señor, quita de mí la costumbre. Muchas veces tenemos costumbre, pero esa costumbre no nos lleva al plan de Dios. Debemos decidir tener identidad, la identidad correcta. Debemos cambiar nuestro estilo de vida. Por eso decía la palabra de Dios, debemos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos cambiar nuestra forma de vivir. No es fácil. Y por eso llegamos al último punto. La fidelidad es una decisión, no una emoción. Y eso me encanta. La fidelidad es una decisión. Tú decides ser fiel. Si tú vas a esperar sentir para ser fiel, va a ser duro. Porque la carne te va a llevar a muchas emociones. Tú tienes que decidir ser fiel. Vamos a buscar la palabra en Josué 24. Voy a leerle los 2 primeros versos y luego el 14 y el 15. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Terach, padre de Abraham y de Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses de sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué no le dijo, están obligados a servir al Dios vivo, porque sus antepasados obligaron al Dios, a diferentes dioses, y fracasaron. Por eso, mira, mi hermano, empieza a hacerte porra.
Como muchas veces nos toca como pastor, no faltes para la iglesia, no faltes para el grupo, lee la palabra, dale, que tú puedes, vamos, tú puedes. Josué no estaba haciéndole porras. Josué no dijo, mire, sus dioses fracasaron, son dios muertos, no tienen vida. Nuestro Dios envió maná a sus antepasados y vivieron y le abrió el camino para que pudiesen atravesar. No los animó. Él le dijo, decidan hoy si se van a quedar adorando a los dioses que adoraron sus padres o deciden adorar al Dios vivo. Por mi parte, él le dice cuál es su elección. Por mi parte, yo y mi casa adoraremos al Señor. Entonces le da la oportunidad de elegir, pero él le dice, yo estoy claro en esta posición. Entonces nuestra fidelidad no es un sentimiento. Tú tienes que decidir ser fiel a una casa, a un trabajo, al Señor. A lo que sea, tú tienes que decidir ser fiel. Porque muchas veces no lo vas a poder sentir. Entonces la fidelidad no se demuestra solo con palabras. Se demuestra con acciones, con decisiones constantes que reflejan tu obediencia. Ahí somos probados. Porque tienes que perseverar en amor y muy especialmente cuando la situación está difícil. Lo que pasa es que ser fiel a Dios no es una idea espiritual, porque la gente cree, yo soy fiel a Dios porque yo voy todos los domingos para la iglesia y todos los miércoles para el grupo. Y por eso yo soy fiel a Dios. No es una idea espiritual. Son decisiones diarias y concretas que tú tienes que hacer. Tienes que ser fiel en lo pequeño. Hacer lo correcto cuando nadie te ve. No hablar mentiras. No engañar. Cuidar tu manera de hablar. No estás en la iglesia, no estás en un grupo, estás en tu trabajo, estás en tu entorno. Pero cuando tú eres fiel en estas pequeñas cosas, tú le estás siendo fiel a Dios. Porque es tu manera de hablar, es tu manera de manejarte. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado que de repente le van a dar un vuelto y le dan dinero de más? Y dicen, esto me lo mandó el Señor, este regalo. Aquí está, mira, me hacían falta estos $20 para echarle gasolina al carro. Tu corazón está siendo probado, un corazón de fidelidad. Entonces tú tienes que regresarte y decirle, mira, aquí están $20 que me diste de más. Y de repente la otra persona te dice, wow, mi hermano, gracias que me lo diste, porque cuando hiciéramos el cierre de caja me iban a faltar esos $20 y lo iba a tener que poner yo. Entonces tú evitaste de que alguien por error te diera algo, pero Dios no se queda ahí. Yo te puedo asegurar que cuando tú haces esa acción, Dios te va a recompensar con mucho más de lo que tú le devolviste. Hay que ser fiel también en los tiempos difíciles. Seguir confiando en Dios, aunque las cosas no estén saliendo como tú estás esperando. Hay también que ser fiel a Dios con tu tiempo. ¿Cuánto tiempo tú tomas realmente para orar, para leer la palabra y para buscarlo, para entender? De repente tú puedes leer la palabra. Yo te pregunto en la tarde, mi hermano, ¿qué palabra, qué hiciste en el devocional? No me acuerdo, pastor. Cuando yo llegue a la casa, yo le aviso. Leíste la palabra y ni siquiera tomaste unos apuntes o decir, esta palabra es para mí. El Señor me está hablando de esta manera. Por aquí son las cosas, porque no es ponerse a leer, por leer. Es escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Para que cuando venga alguien a decirte que eso no es así, eso no es... Usted sabe porque usted lo leyó en la Biblia. Y ninguno te va a meter gato por liebre. Porque tú has crecido. No es que van a contender con la palabra, no es la idea. Pero tú tienes que saber. ¿Y de dónde? De leer la palabra. No es que mi pastor en los años 1600 decía que las mujeres tenían que ir con falda a la iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Entonces tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Para que cuando alguien venga a decirte algo, te diga, ajá, sí, muéstremelo por la palabra, que era lo que decía. Eso significa tener un corazón de fidelidad en nuestro tiempo, porque estoy dedicando tiempo en oración, tiempo en buscar de Dios. Otro corazón de fidelidad es en nuestras relaciones. Cuando tú eres leal, cuando tú eres honesto, cuando demuestras el amor y el carácter de Dios a otros. Ahí tú le estás siendo fiel a Dios también. Pero muchas veces nosotros, ojalá que no vaya el hermanito ese porque me cae medio mal.
Es que si lo veo que si entra a la iglesia, me voy para el otro lado, me voy por otra iglesia porque me cae mal. Y no reflejamos el amor de Dios. Es que no lo puedo tragar, me pasa como gordo. Pero viva Cristo, todos en el amor de Dios. Para aquel que se lo lleve, el que lo trajo. Fidelidad a Dios es reflejar el carácter del Padre. ¿Y sabes por qué? Porque finalmente la fidelidad a Dios te va a llevar al propósito. No vas a conseguir el propósito de Dios si tú no le eres fiel. Porque Dios puede amarte, Dios puede tener misericordia, gracia, pero si tú no eres fiel a Dios y a lo que dice su palabra, difícilmente vas a poder alcanzar el propósito. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no nos abandona, pero nuestro corazón nos va guiando. Debemos serle fiel a Dios para poder alcanzar nuestro propósito. Itai no habló de sentimientos, él habló de compromiso. Y muchos de nosotros hoy vivimos por emociones. Si siento, sirvo. Si no siento, no sirvo. Si siento, voy a la iglesia. Si hoy no voy a amanecer con los cables cruzados, no voy a la iglesia. Si siento, leo la palabra. Si estoy contento, Dios, tú eres mi conexión. Pon adoración, dale. Pero si estoy medio ahí, no importa, pongo esa salsa baúla ahí. Vamos a recordar los tiempos antiguos, vamos. Así nos movemos nosotros muchas veces. Pero el corazón tiene que ser un corazón de fidelidad a Dios en todo tiempo. Por eso hoy tenemos que salir aquí convencidos de decir, yo voy a ser fiel a Dios. No importa lo que mis ojos vean. Un matrimonio se mantiene porque hay fidelidad. Cuando deja de haber fidelidad, ya el matrimonio se va a romper. Muchas veces provoca pelear y mandar al otro a que se vaya para el carrizo, pero tú estás fiel a un compromiso que hiciste delante de Dios. Y es una decisión que tienes que tomar, porque el amor es una decisión, no es por obligación ni por sentimiento. Y entonces la fidelidad verdadera permanece incluso cuando no sientes nada. ¿Y sabes qué trae eso? Eso trae bendición, eso te va a abrir puertas. Vamos a leer lo que dice la palabra en Proverbios 28:20. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Entonces este versículo nos confronta por dos caminos. El de la fidelidad y el de la prisa. Y vivimos en una cultura donde nos ha enseñado que todo tiene que ser rápido. Tú no puedes estar perdiendo tiempo. Mientras tú más dinero produzcas en menos tiempo, tú estás ganando. Mientras tú tengas que invertir tiempo en algo, tú estás perdiendo. Esa es la cultura y el sistema, lo que nos ha enseñado. Resultados rápidos, éxitos rápidos, bendiciones sin proceso. Queremos recibir las bendiciones de Dios porque soy bonito, porque me he visto bien. Porque antes no venía para la iglesia, ahora como tengo 3 domingos viniendo, ya yo estoy listo. No, bendición es un proceso. Y déjame decirte, el proceso, dile que está a tu lado, ayúdame a predicar, el proceso te está esperando. Ese proceso te está esperando para que tú seas promovido. Mientras tú evites el proceso, no vas a llegar a la promoción. Es necesario pasar por el proceso, porque en ese proceso Dios te va a levantar. Y por eso dice que el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. ¿Sabes lo que es ser fiel? Ser constante, ser íntegro, ser fiel a diario. Ese corazón, dice Dios, que lo va a bendecir. Por eso es que si nosotros no hemos recibido lo que estamos esperando, debemos realmente probar nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo en cuanto a Dios. Mire, yo no quiero que usted salga aquí confundido. Yo quiero que usted esté claro que todo lo que estoy hablando de fidelidad es en cuanto a Dios. Porque yo sé que hay gente que se para a las 4 de la mañana a trabajar y trabajan 8 horas y 10 horas. Y si tienen que hacer un segundo trabajo, van y hacen el otro trabajo. Y tratan de pagar todo a tiempo. Y tratan de pagar su tarjeta, la luz y de tener comida para la casa. En ese aspecto administrativo son fiel. Pero Dios dice, yo bendigo al que es fiel
en honrarme a mí. Porque cuando tú eres fiel en honrar a Dios, Dios te va a dar cada una de las otras cosas. Por eso dice la palabra, y la comparación me gusta, del que va a recibir muchas bendiciones y el que tiene prisa por enriquecerse. Pero no solamente quiere hablar de dinero, sino de buscar atajos. Y hay gente que vive y le encanta buscar atajos económicos, espirituales y personales. Yo quiero ser líder, pastor, mira que me ha llegado. Yo quiero ser líder. Ajá, tenemos que hacer un encuentro. Y después del encuentro viene un discipulado de sanidad y liberación. Y después necesitamos que tú vayas creciendo espiritualmente, de que tengas responsabilidad y de que puedas tener disciplina y que cumplas lo que la palabra de Dios dice. Yo me voy a la iglesia de al lado porque a la iglesia de al lado no piden tantos requisitos. Eso es lo que yo llegue ya. Mira, el hombre ayer estaba ya tirado en la calle, hoy está aquí adelante, ya él está listo para ser líder. Solamente hay un problema con eso. El que es líder va a multiplicar lo que él es. Si tú eres un líder que te gusta todo rápido y no tienes compromiso, eso es lo que tú vas a multiplicar. Si tú eres un líder que sabe buscar de Dios y que quieres compromiso con Dios, eso es lo que vas a multiplicar. Por eso es muy importante que nosotros no busquemos atajos, ni personales ni espirituales, porque eso termina pagando un precio. Quizás no lo ves ahorita, crees que te la estás comiendo. Este es el negocio de mi vida. Y a la vuelta de 3 años estás quebrado. ¿Por qué? Porque no usaste la fidelidad a Dios, no pusiste las cosas en el peso correcto. ¿Y sabes por qué? Porque eso iba a comprometer tu carácter. Y tu carácter más bien tiene que ser formado en un corazón de fidelidad para recibir lo que viene de Él. Entonces la pregunta que yo tengo para ti hoy, ¿estás siendo fiel a Dios en lo que Él ha confiado en ti? En el don que te ha entregado, ¿tú se lo has puesto a las manos de Dios o estás buscando resultados rápidos? Fidelidad habla de constancia. La fidelidad te va a abrir puertas. Más adelante, cuando tú lees la palabra de Dios en 2 de Samuel, esta historia que acabamos de ver, Itai fue puesto como uno de los líderes que estaba al lado de David. Aquel que ni siquiera era de Israel, pero decidió serle fiel, terminó siendo y estando en lugares de rango, de autoridad. Porque en un momento decidió ser fiel. Porque la fidelidad va a traer recompensa. La fidelidad a Dios, aunque no sea inmediata, va a traer recompensas. Entonces tenemos que cortar con eso de que ya, yo quiero todo rápido, estamos en un sistema rápido, nos vamos rápido, todo es rápido. Uno arranca aquí el lunes y ya es viernes, porque trabajo tanto que yo ni me doy cuenta. Y tenemos que tener tiempo para que nuestro corazón se ponga en la fidelidad de Dios. Dios necesita procesarnos y probarnos para que nuestro corazón esté en esa pesa y realmente pueda decir, ya lo ha pasado, lo ha soportado y se ha mantenido fiel. Ha llegado el momento de la promoción. Pero muchos nos quedamos a mitad de camino. Un poquito antes de la historia, y tú lo puedes buscar en 2 de Samuel y lo puedes leer después con calma. Cuando Itai llegó donde estaba David, dice la palabra de Dios que él llegó con 600 personas que eran parte de su familia. Quiere decir, yo tomo una decisión y ustedes que son de mi familia no se van a quedar aquí con Absalón, ustedes se van conmigo. Y todos esos que después se fueron con él, yo me imagino que cuando tuvo un puesto de autoridad, todos quedaron bien parados, porque ahora eran familia de aquel que estaba en puesto de autoridad. Pero él dijo, yo voy a traer a mi familia. Y por eso que en el versículo dice, David le dijo, está bien, vente con tus parientes. Primero le había dicho, quédate con ellos, pero después le dijo, está bien, vente y con toda tu familia. Quiere decir que este hombre entendió que ser cabeza de la familia es un rol tan importante que tú no lo puedes esquipear. Porque lo que tú hagas con tus hijos hoy, eso va a marcar su futuro.
Lo que tú creas como costumbre hoy, eso va a marcar su futuro. Yo vengo de una familia donde todos los domingos íbamos para la iglesia. Familias imperfectas, con errores. Pero yo aprendí que el domingo se le aparta al Señor. Por eso es que tú hoy me ves a mí, que para yo falta un domingo. Wow, tiene que ser algo de verdad. Pero que tú veías en Venezuela cuando estábamos en Caracas, no, que no vamos el domingo a la iglesia porque voy a lavar ropa. ¿Qué es eso, hermano? No, que yo no voy a la iglesia hoy porque ya tengo 4 domingos seguidos yendo y hoy me toca un descanso. Dormí en mi casa aquí para ver Netflix. ¿Qué es eso, brother? No, que yo no voy a la... Hoy necesito un día de esparcimiento, playa, río. ¿Qué es eso? Yo no aprendí con eso, por eso es que como yo no aprendí con eso, yo no lo puedo compartir porque fue algo que yo no lo vi. De repente el equivocado sea yo, no sé. La palabra dice no dejando de congregarse como algunos tienen como costumbre, pero ahí está escrito en la palabra. Pero como yo crecí así yo le enseñé a mis hijos. Por eso muchas veces nosotros como padres hacemos cosas que no nos damos cuenta, pero es un error aislarlos. Y sobre todo en este sistema. Yo hoy puedo ver unos hijos y una familia que no somos perfectos, todos somos imperfectos y el mayor imperfecto aquí soy yo. Pero hoy yo puedo ver a mis hijos sirviendo al Padre. A Kevin estando en la adoración, a Cristian estando allá trabajando, a Caimán trabajando con los hijos, todos sirviendo al Señor. Pero eso no comenzó en el 2019 cuando comenzamos la iglesia Casa de Dios. Ni siquiera comenzó cuando llegamos a este país. Ni siquiera comenzó cuando nosotros éramos pastores en Venezuela. Todo eso comenzó cuando siendo pequeños, ustedes tienen que entender que lo de Dios no se negocia. Que lo de Dios es primero. Y quizás en mi momento donde yo andaba medio loco y turuleco, los que estuvieron en el encuentro saben de lo que les estoy hablando. Mi esposa mantenía a mis hijos siéndole fiel a Dios. Y por eso es que hoy, que son grandes, ellos se han mantenido siendo fieles a Dios, porque ellos entendieron, Dios es primero. A nosotros muchas veces en Venezuela nos decían, pero ustedes están locos, ustedes le están haciendo un daño a esos niños. ¿Cómo es posible que ustedes se acuestan todos los días tarde y ministrando a familia? Ustedes están haciendo un mal. Y muchas veces mi esposa y yo íbamos a un SOS con un matrimonio que se estaban tirando los platos. Y mi esposa me decía, le queda un solo plato que no se ha partido. Así que antes que lo terminen de partir, tenemos que ir a... Y yo agarraba a mis hijos y les decía a los que estaban ahí, denme un cuartico y yo los acuesto a dormir ahí. Y ahí se quedaban durmiendo ellos pequeñitos, mientras nosotros estábamos ministrando palabras. Y después vamos a cargarlo, a montarlo en la espalda, a dormir. Y al día siguiente muchas veces llegaban al colegio y estaban medio dormidos. Y la maestra nos llamaba y decía, mira, esos muchachos necesitan dormir temprano. Quédese quieto que esos muchachos están ministrando al Señor. Y mucha gente nos dijo, ustedes están incorrectos. Pero hoy tú puedes ver los resultados de cosas que tú sembraste cuando ellos eran unos pequeños niños todavía o adolescentes. Hoy tú puedes recoger cosechas. Eso no comenzó de la noche a la mañana. Eso comienza con un trabajo. Pero yo no sé si ustedes han visto el meme ese que ha corrido mucho, donde aquel pastor está diciendo, que cuando era niño dice, mamá, yo no quiero ir para la iglesia hoy, no tengo ganas de ir para la iglesia. Y la mamá le dice, sí, Dani, es normal que hay momentos pues que no queremos ir a la iglesia. Y él le dice, ¿qué, mamá? Entonces, ¿hoy no voy a la iglesia? No, hoy vas a la iglesia pero sin ganas. Y le dice, y el Señor va a tomar eso como un acto de sacrificio, porque que todo el mundo va con ganas para la iglesia, pero no tener ganas y que vaya, Dios va a ver eso como algo especial. Entonces nosotros no podemos aislar a nuestros hijos, porque y lo primero que hizo es, yo me voy con el rey, pero todos ustedes se vienen atrás. Pero hoy la bendita tecnología hace que los hijos, déjalos ahí, que jorunguen teléfono, y están en un cumpleaños y los muchachos jorungando teléfono, y están en la iglesia y jorungando teléfono. Y el cerebro dándole vuelta. Lo que tú hagas hoy con tus hijos es lo que vas a formar en ellos. Si tú negocias el domingo
Yo esto sí se lo voy a decir a los padres, papá y mamá. Si tú negocias los domingos para faltar, tus hijos te están viendo. Así como yo nunca vi que mis padres faltaban un domingo por nada, tú se lo estás modelando. Ellos no te van a decir nada. Pero déjame decirte algo, papá y mamá. En algún momento los hijos crecen y los hijos se casan. Y ese pequeñito que tú le decías, ven acá, y venía, repito, después te dice, ven acá. ¿Y por qué? Eso pasa. Y se van a ir de la casa. Y ya no van a tener a papá y mamá. Y van a decir, somos libres, podemos ver la película que sea. Ya mi mamá no nos va a preguntar, ¿de qué estás viendo tú la película? Podemos ir al concierto que sea, podemos hacer lo que sea. Somos libres, ya no estamos en la casa. Pero si algo te voy a decir, lo que tú le inculcaste a tus hijos es lo que ellos van a hacer cuando se vayan de tu casa. Yo me di cuenta que mi papá había domingos que estaba cansado y no iba para la iglesia. Yo estoy cansado hoy. Yo me di cuenta que mi mamá a veces lavaba la ropa los domingos y yo también voy a faltar. Pero qué bonito es cuando tus hijos digan, yo vi a mi mamá que estaba enferma y nunca dejó de ir para la iglesia. Yo vi a mi papá que no tenía ganas de predicar y ahí se paraba a predicar. Así que con ganas o sin ganas, usted se va a parar. Porque lo que tú hagas con tus hijos hoy, no cometas el error de creer que ellos siempre van a ser así. Lo que tú hagas con tus hijos hoy, ellos lo van a hacer mañana. Aunque tú creas que no te están viendo, que no le están parando, sí lo están haciendo. Y después tú dices y preguntas, pero si yo todos los domingos llevaba a este cachorro para la iglesia, ¿cómo es que ahora se me perdió? ¿Cómo es que ahora se fue para el mundo? ¿Cómo ahora que le gusta tanto las canciones mundanas y esto y la droga? ¿Cómo? Si todos los domingos yo lo llevaba para la iglesia. Porque no le enseñaste a tener un corazón de fidelidad a Dios y no a la obra de Dios. Y ojalá a mí alguien me hubiese agarrado y me hubiese dicho, lo que tú estás haciendo es incorrecto. No, yo no voy a la iglesia porque yo me voy a quedar viendo este juego de Grandes Ligas. Y para mí eso era algo normal. Pero tus hijos te están viendo y cualquier cosa que tú pongas, ellos lo van a hacer. Entonces tenemos que tener un corazón de fidelidad como Itai. De decir, yo me traigo a estos 600 y vamos a seguir al rey. Y Josué también dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé a quién vas a adorar tú, pero tú me vas a seguir a mí. Al final, nuestros hijos cuando crezcan van a tomar sus propias decisiones. Ellos van a decidir dónde van a vivir, dónde van a comer, qué es lo que van a hacer. Nosotros no vamos a poder hacerle nada más. Solamente somos administradores de Dios por el tiempo de que ellos pasan por nuestra casa. Entonces nuestro corazón de fidelidad a Dios muestra hoy un modelo para ellos. Y por eso yo quería poner el audio. Porque un pastor que trabaja con tantas familias y tiene tanto alcance, ¿sabe lo que terminó diciendo? Esa es tu carta de presentación. Porque a mí ninguno me va a venir a decir a mí que poner a los hijos a las cosas de Dios desde pequeño no va a traer fruto, sí trae fruto. Ahora yo voy a poner un paréntesis, somos imperfectos, se lo vuelvo a decir por cuarta vez. Vamos a cometer errores, ellos se van a ir de la casa y puede ser que después que se vayan de la casa ya tomen sus propias decisiones, pero en el tiempo que yo los tuve, yo le enseñé la verdad de Dios. Mi esposa le enseñó la verdad de Dios. Mi esposa le enseñó que Dios es por encima de todo. Y por eso es que hoy, y una de las cosas que les decía, nosotros hemos pasado por muchos ministerios donde los pastores ya no están con sus hijos, porque los hijos se fueron. E inclusive aquí muchos me dijeron, prepárate, porque cuando tus hijos se casen, y se casen con una americana que no habla español, no van a querer venir a la iglesia, van a querer ir a la iglesia donde vaya ella para que ella se sienta cómoda. Y tus hijos te van a decir, chaulín papá, gracias por lo que hiciste, me voy. Y hoy a escuchar que el pastor dice, wow, veo a Zoe que siendo americana se integra y trata de hacer cosas que están haciendo ustedes. Wow, te felicito porque algo hicieron bien. Y lo único que los imperfectos hicieron bien es enseñarle a sus hijos lo que es tener un corazón de fidelidad a Dios.
de dedicarle tiempo en leer la palabra, de buscar de que adoren al Padre, de que lo que están viendo, si no le conviene, pues quítaselo. Porque así se va a levantar la próxima generación. Y muchas cosas que nosotros vivimos vamos a evitárselas a nuestros hijos. Pero si queremos seguir multiplicando, a mí me criaron así, yo soy así, y yo mira, no tuvo camino doblado, camino bien, mis hijos que por lo menos caminen bien. Eso es decisión de cada quien. Pero la palabra de Dios nos enseña que ser fiel es una decisión. Entonces hay cosas, papá, que no las negocies con tus hijos, porque su corazón de rebeldía no, al menos que sean los niños pequeños, que yo sé que les gusta venir a Iglequí, que son los primeros que dicen, papá, mamá, párate. ¿Qué tenemos que ir para Iglequí? Vale, pues vamos a ir. Pero la mayoría no van a ir a la iglesia porque dicen, tengo ganas de ir para la iglesia. No, la mayoría usted lo tienen que llevar casi que jalado. Vamos para la iglesia. Porque lo que ellos vean, eso es lo que ellos van a hacer. Entonces, querida iglesia, tenemos que tener una fidelidad inquebrantable. Y una de las cosas más fuertes que tú tienes en el liderazgo es tener que decirle a alguien en su cara, mi hermano, lo que tú estás haciendo está mal. Y yo prefiero ser fiel al Señor inquebrantablemente a anexarme en una onda, en una verdad, solamente para que no se hiera. Y así como la mamá le dijo a no, hoy va para la iglesia sin ganas. Yo prefiero que tú camines con la verdad de Dios, aunque no te guste, a que tú digas, a mí esto no me lo enseñó nadie. Porque si ya nosotros tuvimos un camino recorrido, ya los hijos de nosotros son grandes, yo sé lo que te estoy diciendo, yo también pasé por ahí. Yo también tuve los hijos pequeños. Yo también hice fiestas y sudé, y yo también. Ahora yo veo cómo los papás están sudando. Y le decía, Leo, dale, haz tu hamburguesita, mira que aquí hay poca gente que tiene hambre, dale. Yo tengo calor, yo me voy para mi aire acondicionado allá adentro. Voy a ver un ratico el juego de Boston. Voy a salir para saludar a la gente y volví a entrar. Pero cuando yo era papá de los chamos, me tenía que quedar parado ahí, como un soldado. Y yo decía a mi esposa, ¿cuánta gente invitaste? No, poquito. Los amiguitos del béisbol del colegio de la iglesia, como 150 vienen hoy. Y yo decía, ¿y los papás? Sí, todos. Una fiesta infantil pequeña, así, humilde, tranquila, 400 gente había ahí. Y tú decías, ¿hasta cuándo, señor? Hamburguesa, 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 hamburguesa. Y cuando te ibas a sentar, yo no he comido, dale, hamburguesa, hamburguesa. Pero ya yo pasé por ahí. Ahora yo los veo como ellos arman y brincan y saltan y sudan y están estresados y dale. Y yo, qué fino, tranquilo, que en un momento van a tener a sus hijos grandes. Así es lo mismo en lo espiritual. Ya nosotros pasamos y vivimos un camino. Y yo te doy la palabra hoy. No se trata de mí, no se trata de mi esposa, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino de Dios. Tú estás dejando un legado a tus hijos que es mejor que cualquier empresa. Porque puedes dejarle una empresa millonaria y viene una devaluación y lo perdió todo. Pero siempre el tener un legado espiritual es un fósforo, una mecha que en cualquier momento, altos o bajos, va a encender. Entonces, así como nosotros nos ocupamos de tanto tiempo, y por eso se lo digo, yo pasé por ahí, yo me ocupaba de darle práctica de béisbol a uno y corrige el swing y dale así y dale asado. También tenemos que procurar de que ellos estén conectados con Dios. Porque Dios, al que es fiel, lo va a bendecir. Amén. Entonces esta historia de Ittai representa una generación que Dios quiere levantar hoy. Fiel sin condiciones. Firmes en medio de la crisis. Con identidad clara. Y guiada por decisiones y no por emociones. Entonces hoy Dios está buscando hombres y mujeres que digan, donde yo esté, yo voy a servir al Señor. Donde yo estoy, yo le voy a ser fiel al Señor. Y donde yo esté, mis hijos van a recibir también lo de Dios.
ahí Dios se va a mover en medio de la familia. La fidelidad no se prueba cuando todo va bien. La fidelidad se prueba cuando todo se cae. Ahí es que sabemos realmente quién es fiel. Y Dios no necesita gente perfecta. Dios necesita gente firme, gente que permanezca y gente que se determine a que Dios sea lo primero. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrir el texto y recibir esta palabra que viene de ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de fidelidad inquebrantable. Que nada nos mueva, ni las circunstancias, ni las situaciones, ni lo que a mí me dijeron, ni las costumbres, sino que permanezcamos siendo fiel. Que podamos aprender de este hombre que ni siquiera Itai, ni siquiera era israelita, pero un corazón de fidelidad ante el rey marcó su vida. Después pues puestos en lugares de autoridad, de preeminencia, porque en un momento fue fiel. Tu palabra dice en Proverbios 28 que si nosotros somos fiel, tú nos vas a bendecir. Tú bendices el corazón del hombre fiel. Entonces ayúdanos, Señor, a entender que esto no es un sentimiento, no es que cuando yo sienta, sino que nos doblegamos a tu voluntad y que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de fidelidad. Hoy, Señor, toda rebeldía que se levanta, todo pensamiento contrario a ti, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque vivimos constantemente en una sociedad donde el enemigo nos alimenta con tantas cosas. Tienes que ocuparte de ti, buscarlo tú. Pero hay un principio, que tú honras al que te honra y que tú bendices al que es fiel. Así que ayúdanos, Señor, a mantenernos en ese lugar, en ese estado, que permanezcamos firmes en medio de toda necesidad, de toda crisis, o cuando tengamos mucho, que nuestro corazón no se desvíe, sino que entendamos que tú eres la fuente. Hoy oramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo.